Hola chicos, buen día, bienvenidos a su primera sesión de la materia de análisis de movimiento y control motor. En esta sesión estaremos analizando lo que es el movimiento del complejo articular de hombro, pero antes de comenzar a hablar particularmente del hombro, vamos a hablar de algunas cuestiones muy generales para entender un poco más a fondo las cuestiones del movimiento en nuestras articulaciones. Bien, sabemos que el ser humano siempre está expuesto al efecto de diferentes fuerzas. Pueden ser fuerzas externas, fuerzas internas. Un ejemplo de las fuerzas externas puede ser la fuerza de gravedad, o bien un objeto que se desea desplazar, como una persona cuando va al gimnasio y trata de levantar una mancuernilla, pues es una fuerza externa que se puede oponer al movimiento. En el caso de las fuerzas internas, estas van a ser producidas dentro del cuerpo humano. En ese sentido van a ser generadas por los tendones, por los ligamentos, por los cartílagos articulares, por el tejido trabecular o por el tejido esponjoso. Dicho lo anterior, los sistemas de fuerza siempre van a ser un componente importante a considerar en el movimiento corporal humano. En este sentido, cuando hablamos de un par de fuerzas, podemos tener diferentes mecanismos de interacción. Cuando tenemos a dos fuerzas que van a ser encontradas en torno a un mismo eje sobre un cuerpo y que traten de comprimirlo, vamos a hablar de un mecanismo de compresión. Aquí tenemos a la fuerza número 1 y aquí tenemos a la fuerza número 2. Lo que van a hacer entre las dos es tratar de disminuir la longitud de ese cuerpo. Un ejemplo muy claro de esto es cuando nosotros caminamos, el mecanismo que se ejerce sobre nuestros meniscos. Prácticamente con cada paso lo que estamos generando es un mecanismo de compresión sobre estas estructuras. Otro ejemplo para poder explicar este mecanismo de compresión es en el caso de nuestro músculo esquelético. Cuando nosotros generamos un mecanismo de contracción, lo que ocurre es un acortamiento de las fibras musculares. Como tal, en términos de relación de fuerza, podríamos hablar que un ciclo de contracción es un mecanismo de compresión dentro de las fibras musculares. Ahora, cuando el par de fuerzas tienden a alargar al objeto o al cuerpo, vamos a considerar como un mecanismo de tracción o bien un mecanismo de tensión. En este sentido, las dos fuerzas, insisto, van a tratar de incrementar la longitud del cuerpo sobre el cual están siendo aplicadas. El ejemplo más fácil para entender estos mecanismos de tracción son nuestros ligamentos. En el caso de los ligamentos, cuando se encuentran en reposo, tienen cierto grado de tensión. Sin embargo, cuando realizamos algún movimiento o desplazamiento articular, esos puntos de origen e inserción que tiene nuestro ligamento tienden a alejarse entre sí, lo cual ocasionará que el movimiento ponga en tensión o en tracción a nuestros ligamentos. Este punto es muy importante porque a lo largo de la materia estaremos analizando el movimiento de los ligamentos y ahí analizaremos cuándo se tensa un ligamento o cuándo queda distendido prácticamente un ligamento. Otro mecanismo importante de la relación de fuerza son los mecanismos de torsión. En este sentido, el par de fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza número 2, lo que tienden a hacer es a enrollar el objeto, es decir, estas fuerzas van a seguir un movimiento circular, angular, y prácticamente el mejor ejemplo de estos mecanismos de torsión lo tenemos a nivel de la columna vertebral. Cuando nosotros hacemos las rotaciones de tronco, lo que estamos generando sobre nuestros discos intervertebrales es un mecanismo de torsión. Y obviamente estos tejidos tienen la capacidad de soportar este tipo de mecanismos. Quizá no es el mecanismo de relación de fuerzas más habitual en el organismo,
pero también es uno de los más importantes que iremos desglosando en segmentos como puede ser la columna vertebral. En este sentido, nosotros sabemos que la interacción entre un par de fuerzas va a dar origen al movimiento corporal humano, lo que en términos físicos podríamos decir que es un desplazamiento. La interacción de fuerzas puede dar lugar a dos tipos de desplazamiento: un desplazamiento angular, que van a ser movimientos en forma de círculo, y un desplazamiento de tipo lineal, es decir, línea recta. En términos de movilidad corporal en general, es decir, flexión de rodilla, flexión de codo, extensión de codo, todos esos movimientos que conocemos van a ser desplazamientos angulares. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del movimiento o del desplazamiento de las superficies articulares, vamos a encontrar que éstas pueden llegar a tener desplazamientos angulares o rotacionales, o bien pueden tener un desplazamiento lineal. Ejemplos de estos vamos a encontrar muchos. Por ejemplo, la articulación glenohumeral, cuando hacemos los primeros grados de abducción de hombro, genera un mecanismo de rotación, un mecanismo de desplazamiento angular. Sin embargo, cuando superamos los 90 grados de abducción, aparte de que estamos haciendo un desplazamiento angular en las superficies articulares, también empieza a ocurrir un desplazamiento lineal, y esto obedece a la fuerza de gravedad que se opone al movimiento que nosotros deseamos realizar. Y pues bueno, estas fueron algunas cuestiones generales en cuanto a lo que vamos a estar hablando durante toda nuestra materia de análisis de movimiento. Otra de las cosas que te pediría para que pueda ser más fácil comprender lo que veamos durante las sesiones es que nunca pierdas los planos de referencia anatómica. Eso va a ser muy importante para que puedas entender las imágenes que se presenten durante estos videos. Tras esta breve introducción, es así como damos inicio al primer tema de esta unidad, que es el análisis de movimiento del hombro. En términos generales, deben recordar que la articulación o el complejo articular del hombro está conformado por 5 articulaciones diferentes: la articulación escapulohumeral, la articulación escapulotorácica, la articulación esternoclavicular, la acromioclavicular y la subdeltoidea. De ahí es importante recalcar que 3 de ellas van a ser 3 articulaciones anatómicas, es decir, físicamente unen prácticamente 2 huesos. En este caso podemos encontrar a la escapulohumeral, a la esternoclavicular y a la acromioclavicular. Por otro lado, vamos a tener 2 articulaciones que se consideran falsas porque como tal no unen 2 huesos para generar el movimiento, sino que son prácticamente espacios tridimensionales que permiten el movimiento como tal. Aquí vamos a encontrar a la escapulotorácica y a la subdeltoidea. A este complejo también se le conoce como el complejo tóraco-escapulobraquial, debido a que es la unión mecánica de los segmentos de brazo, de la escápula y del tronco. El primer hueso que conforma este complejo es nuestro esternón, específicamente el manubrio esternal. De este manubrio esternal podemos definirlo como un triángulo de vértice inferior. Dicho vértice se encuentra fusionado con el resto de nuestro cuerpo del esternón. Entonces prácticamente no encontramos alguna relevancia en ese vértice. Sin embargo, en torno a la base y a los bordes laterales del manubrio esternal, vamos a poder encontrar 2 carillas articulares. La primera de ellas más orientado hacia la base y a las porciones laterales, que es una superficie cóncava.
A esta superficie se le conoce como escotadura clavicular, y esta escotadura clavicular funciona para formar la articulación esternoclavicular. Prácticamente esto ocasiona que el manubrio esternal funcione como una especie de punto de apoyo para que la clavícula se pueda mover sobre él. Más adelante veremos cuáles son esos movimientos que realiza la clavícula respecto al manubrio esternal. Y finalmente, la segunda carilla articular que vamos a encontrar va a estar orientada hacia los bordes laterales del manubrio esternal, que también va a ser una superficie cóncava, donde vamos a encontrar la articulación para la primera costilla. El segundo hueso que conforma este complejo es nuestra clavícula. Nuestra clavícula, si bien lo recuerdan, es un hueso que tiene la forma de una S itálica, que es un hueso par y que podríamos decir que es un hueso largo. Además, algunas características importantes es que actúa como un arbotante, es decir, como una especie de medio arco que permite unir dos puntos. En este caso, permite la unión entre la escápula y entre el esternón. Aparte de eso, es un segmento que va a funcionar como una biela de movimiento. Dicho esto, permite la movilidad de la articulación acromioclavicular y de la articulación esternoclavicular. Esos movimientos los vamos a ver cuando estemos viendo la cinemática articular. Y por último, una de las características más importantes que tiene la clavícula es limitar el descenso de la escápula. Esto lo va a lograr a través de la tensión de unos ligamentos particulares que van a ser los ligamentos coracoclaviculares, que de igual manera los iremos viendo conforme avancemos en el tema. La clavícula está constituida por tres partes: una extremidad acromial orientada hacia la parte lateral del cuerpo, una extremidad esternal orientada hacia la parte medial del cuerpo y un cuerpo donde prácticamente vamos a encontrar algunas superficies de inserción ligamentaria o bien de inserción y origen muscular. Además de esto, en nuestra clavícula podemos identificar dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. También podemos identificar una cara superior y una cara inferior. Y estas caras, tanto superior como inferior, nos van a ayudar a entender un poco más cuáles son esos sitios de inserción respecto al cuerpo de nuestra clavícula. Para entender esto más a fondo, podemos segmentar el cuerpo clavicular en tercios: un tercio lateral, un tercio medio y un tercio medial. Para la cara superior de nuestro cuerpo clavicular, si partimos de medial hacia lateral, en ese tercio medio, más bien en el tercio medial, que está orientado hacia a la línea media, que vamos a ponerle tercio medial, vamos a encontrar las fibras de origen de nuestro músculo esternocleidomastoideo cercanas al borde posterior de la clavícula, y cercanas al borde anterior vamos a encontrar las fibras de origen de nuestro músculo pectoral mayor. A nivel del tercio medio del cuerpo de la clavícula en su cara superior, vamos a encontrar proyecciones de nueva cuenta del origen del pectoral mayor, así como también algunas fibras del origen de las fibras anteriores de nuestro músculo deltoides. Cerca del borde posterior, en ese tercio medio, vamos a encontrar las fibras de inserción de nuestro trapecio, prácticamente de las fibras medias. Y finalmente,
en el tercio lateral de la cara superior del cuerpo de nuestra clavícula, cerca del borde anterior, vamos a encontrar la continuidad de las fibras anteriores del deltoides y también la continuación de las fibras de inserción de la porción media de nuestro trapecio. En el caso de la cara inferior, continuando con la idea de segmentar el cuerpo clavicular en tercios, podemos encontrar de nueva cuenta de medial a lateral. Encontraríamos en esta cara inferior, cerca de nuestro borde anterior, al origen de nueva cuenta de nuestro pectoral mayor. Aquí lo tienen, lo estoy marcando en este momento. Justo por detrás de esas fibras del pectoral mayor encontraríamos una inserción, una superficie rugosa que da origen o que sirve como punto de inserción de nuestro ligamento costoclavicular, que como su nombre lo indica va a unir a la clavícula con nuestra primera costilla. Y cerca de nuestro borde posterior, en esa cara inferior del cuerpo de la clavícula, encontramos las fibras de origen de nuestro músculo esternoioideo. A nivel de lo que es el tercio medio del cuerpo de la clavícula, vamos a encontrar una superficie cóncava alargada que va a dar más bien va a servir como punto de inserción de las fibras de nuestro músculo subclavio. Y este punto de inserción es de vital importancia porque ese subclavio va a ser el responsable de que nuestra clavícula se pueda mover o no. En cuanto al tercio lateral, de nueva cuenta cerca del borde anterior, vamos a encontrar fibras de origen de nuestro músculo deltoides y justo por detrás vamos a encontrar dos tubérculos, un tubérculo que se conoce como tubérculo conoideo y otro que más que un tubérculo es una línea, la línea trapezoidea. Estos dos puntos van a servir como punto de inserción para dos ligamentos. La línea trapezoidea sirve para un ligamento que tiene el mismo nombre, el ligamento trapezoideo, y el tubérculo conoideo sirve como punto de inserción también para un ligamento que tiene el mismo nombre, es decir, nuestro ligamento conoideo. Esos dos ligamentos, tanto trapezoideo como conoideo, van a ser los que constituyan a los ligamentos coracoclaviculares y son los responsables precisamente de que la escápula no descienda mucho más. Insisto, el mecanismo de funcionamiento de este par de ligamentos lo veremos más adelante cuando estemos viendo el análisis de movimiento ligamentario. El tercer hueso que conforma el complejo articular del hombro es la escápula. Este hueso es un hueso par y es un hueso irregular, cuya forma es un triángulo de vértice inferior. Este hueso prácticamente podríamos decir que se encuentra flotando debido a su forma y porque la única articulación congruente que puede llegar a formar es la articulación acromioclavicular. Si bien forma una articulación más que es la glenohumeral, esta articulación glenohumeral es muy incongruente, dado que la glena es una superficie casi plana, mientras que la cabeza humeral es una articulación esférica, o bueno, una superficie esférica. Dicho eso, esta escápula puede constituir una región que se conoce como neoacetábulo. Recuerden que un acetábulo es una superficie circular con forma como de conchita, es decir, que es cóncava y que permite la formación precisamente de articulaciones esféricas. La más famosa o el acetábulo más famoso es el que tenemos a nivel de la articulación coxofemoral. Sin embargo, a nivel de hombro también vamos a encontrar un neoacetábulo y ese neoacetábulo se va a conformar por porciones
musculares, tendinosas y óseas. En este sentido, las porciones óseas que van a conformar este neoacetábulo van a ser algunas apófisis, como la apófisis coracoides de la escápula y el acromion de nuestra escápula. Más adelante veremos todos los elementos que constituyen a este neoacetábulo. En términos generales, nuestra escápula, al tener forma de un triángulo, va a presentar tres bordes: un borde medial, un borde lateral, cuya característica más importante es que en ese borde lateral vamos a encontrar un tubérculo, que es el tubérculo infraglenoideo. Encima de este tubérculo vamos a encontrar una superficie articular, que es nuestra glena o cavidad glenoidea, y justo por encima de esa cavidad glenoidea vamos a encontrar otro tubérculo, que es el tubérculo supraglenoideo. En cuanto a nuestro borde superior, en ese borde superior vamos a poder encontrar una región que se conoce como escotadura de la escápula, que es prácticamente una depresión, y posterior a esa escotadura escapular, acercándonos a la porción más lateral del hueso, vamos a encontrar el nacimiento de nuestra apófisis coracoides. Además de eso, estos bordes van a quedar unidos por algunos ángulos. Vamos a tener dos: un ángulo superior, que se va a encargar de unir a nuestro borde superior con el borde medial, y un borde inferior, que prácticamente constituye el vértice del triángulo escapular. Va a unir entonces al borde medial y a nuestro borde lateral. Aparte de los bordes que llega a presentar la escápula, también podemos identificar en ella dos caras: una cara anterior y una cara posterior. En el caso de la cara posterior, en su mayoría es una superficie que podríamos describir convexa, es decir, redondeada, que de nueva cuenta, si nosotros la segmentamos en tercios, prácticamente el tercio superior va a dar origen a lo que nosotros conocemos como la espina de la escápula. Esa espina de la escápula es una prominencia ósea, una saliente ósea, que va a tener un trayecto oblicuo de medial a lateral, de abajo hacia arriba. Prácticamente es esta línea que ustedes observan aquí. Esa espina de la escápula prácticamente se va a proyectar en la parte lateral en forma de un pico, que es nuestro acromion. Y ese acromion, aquí lo alcanzan ustedes también a observar desde una vista lateral, va a constituir a nuestra articulación acromioclavicular. Ahora, en torno a nuestra escápula, la espina va a dejar dos divisiones, dos superficies: una superficie supraespinosa, porque queda por encima de la espina, y una superficie infraespinosa. Prácticamente los dos tercios inferiores que quedaron en nuestra escápula van a corresponder a una continuidad de esa fosa infraespinosa. Y estas dos fosas van a servir como punto de origen para dos músculos que tienen los mismos nombres. La fosa supraespinosa es el punto de origen del supraespinoso, y la fosa infraespinosa es el punto de origen del músculo infraespinoso. Por otro lado, la cara anterior de nuestra escápula es una superficie cóncava, prácticamente es una superficie lisa, y al ser una superficie cóncava, podemos decir que también es como una especie de fosa. En este caso se le conoce como fosa subescapular. Toda esta región, toda esta cara anterior, esta fosa subescapular, corresponde al origen de un músculo que lleva el mismo nombre. En este caso es el origen de nuestro músculo subescapular. Dentro de algunas otras características de esta cara anterior de la escápula,
es que nos va a permitir ver con mayor claridad estructuras como la continuidad de nuestra apófisis coracoides, cuyo sentido es una apófisis que está orientada hacia la parte lateral. También nos permite ver la parte anterior de nuestro acromion, que como ya sabemos, pues es una prolongación de nuestra espina escapular que viene en la cara posterior. Y bueno, como dato añadido, en esta diapositiva lo que estoy señalando ahorita en un círculo de color rojo es la cara lateral de la escápula. Si analizamos lo que mencionábamos hace unos instantes, decíamos que la cara posterior era una superficie convexa, aquí se puede ver, mientras que la cara anterior era una superficie cóncava. Entonces, en esta diapositiva, en esta imagen particular, lo que ven, todo esto que queda en esta región que estoy marcando ahorita es la fosa infraescapular y por acá arriba tenemos la fosa supraespinosa o supraescapular y por delante tenemos la fosa subescapular. Ahora, si borramos todo esto, hace unos instantes les contaba que un acetábulo es una superficie esférica. En este sentido, podemos observar que nos dice que la escápula constituye el neoacetábulo del complejo articular del hombro. Podemos ver que la glena es una superficie ovalada y con apoyo de las estructuras del acromion y de nuestra apófisis coracoides, si bien no tiene como toda la forma, empiezan a constituir un círculo de mayor diámetro. Esos huequitos que digamos le faltan al círculo de mayor diámetro para hacer ese neoacetábulo completo es lo que comentaba hace un instante. Todos los músculos y ligamentos que existen en el complejo del hombro para darle precisamente esta forma circular y conformar a todo este neoacetábulo. En cuanto a sus orígenes e inserciones, ya mencionamos algunas de ellas durante la diapositiva pasada, pero es importante recordar, en la parte posterior de nuestra escápula vamos a encontrar en la fosa supraespinosa el origen de nuestro músculo supraespinoso. En la fosa infraespinosa, en la cara posterior, vamos a encontrar al infraespinoso, mientras que en el borde medial, en el ángulo superior de la escápula, vamos a encontrar las fibras de inserción del elevador de la escápula y ahora sí, llegándole al borde medial, vamos a encontrar de superior a inferior las inserciones de nuestro romboides menor, de nuestro romboides mayor, y alcanzando prácticamente el ángulo inferior de la escápula en su cara posterior, vamos a encontrar también algunas fibras de origen de nuestro músculo dorsal ancho. Dorsal ancho, aquí está. ¿Ok? Después, en torno al borde lateral de la escápula, vamos a encontrar de superior a inferior, a nivel del tubérculo infraglenoideo, el origen de la porción larga de nuestro tríceps braquial. Justo por debajo de él vamos a encontrar el origen del redondo menor y llegando prácticamente en ese punto, digamos, de unión entre el ángulo inferior y el borde lateral, las fibras de origen del redondo mayor. Ahora, a nivel de la espina de la escápula, prácticamente en todo su trayecto más externo, toda su parte más, pues sí, externa,
vamos a encontrar las fibras de origen de las fibras posteriores de nuestro deltoides. A nivel del acromion vamos a encontrar el origen de las fibras medias de deltoides y así hasta continuar en el punto de unión de la articulación acromioclavicular, donde también vamos a encontrar por ahí algunas porciones de las fibras anteriores de ese mismo deltoides, ¿vale? Y en cuanto a las inserciones, vamos a encontrar prácticamente igual en esta espina de la escápula el punto de inserción de las fibras medias de nuestro músculo trapecio. En cuanto a la cara anterior, podemos observar que a nivel de la fosa subescapular, pues vamos a encontrar, como ya habíamos mencionado, el origen de nuestro músculo subescapular. En todo el borde medial, por la cara anterior, vamos a encontrar las fibras de inserción de nuestro músculo serrato anterior. Ahí lo están viendo ahorita de color verde. Y en cuanto al borde lateral, en la cara anterior se puede observar de nueva cuenta el origen del tríceps braquial en el tubérculo infraglenoideo, y a nivel del tubérculo supraglenoideo vamos a encontrar el origen de la porción larga de nuestro bíceps braquial. En cuanto a la apófisis coronoides, esta nos va a servir para punto de origen de dos músculos y el punto de inserción de uno de ellos. En el caso de los puntos de origen, aquí vamos a encontrar en el vértice de la apófisis coracoides el nacimiento del coracobraquial y de la porción corta de nuestro músculo bíceps braquial. El punto de inserción final que vamos a encontrar en esta apófisis coracoides corresponde a las fibras de nuestro pectoral menor. Finalmente, y como mencionábamos hace un instante, a nivel del acromion, ahora sí por la parte anterior, pues podemos observar el punto de inserción de las fibras musculares de trapecio, en color verde, y también el nacimiento de las fibras anteriores de nuestro músculo deltoides. Es importante recordar todos estos puntos de origen e inserción porque explican bastante bien los puntos de palanca para generar los movimientos que puede llegar a tener el hombro, y particularmente sus orígenes e inserciones nos permiten llegar a entender de manera más precisa lo que ustedes supongo que ya ubican, se conoce como el manguito rotador. Gracias a ese manguito se logra una muy buena coaptación porque los músculos del manguito son prácticamente los que van a conformar todo este neoacetábulo, y entonces entre todos ellos son los que le dan estabilidad a la articulación glenohumeral. Con todo esto, nuestra escápula guarda cierta relación espacial con respecto a los otros huesos. Para explicar esto, vamos a pasar de este lado. Aquí lo que están viendo en pantalla es, ahí de color azul, tienen al manubrio esternal, aquí tienen a la clavícula, nuestra escápula, el húmero y pues una vértebra y una costilla, ¿vale? Todo esto lo están viendo ustedes desde una vista superior para poder entender esos grados de inclinación. Ahora, primero, vamos a recordar, o para que no pierdan sus puntos de referencia, ponemos nuestro plano. Ahí está. Y no olviden que esto es anterior. Esto es anterior. Esto es posterior. Esto es lateral. Y esto es medial.
Ok, primero, la escápula está inclinada ligeramente hacia adelante y hacia afuera a 45 grados respecto al eje transversal. Ok, ¿cómo iría eso? Si ponemos una flecha, vamos a ponerla aquí de color rojo. La flecha roja es nuestro eje transversal. Ahí lo tienen. Y de color amarillo vamos a poner todo el eje que correspondería a el resto de nuestra escápula. Entonces toda esta flecha de color amarilla corresponde precisamente a la escápula. Si se fijan, la escápula entonces queda inclinada precisamente hacia adelante y hacia afuera. Esta inclinación tiene una amplitud de 45 grados, insisto, viéndolo desde la parte superior. ¿Ok? Con esta posición, o gracias a esta orientación espacial, también va a formar un ángulo con respecto a nuestra clavícula. Ahí con la línea amarilla ya tenemos el eje que corresponde precisamente a la escápula. Nos resta ver entonces el eje que corresponda a nuestra clavícula. Lo vamos a trazar con una línea de color verde uniendo tanto la extremidad esternal como la extremidad clavicular, digo acromial de nuestra clavícula. Entonces lo van a ver con una línea verde que una de punto a punto. Espérenme, porque esta no iba. Una flecha que una de punto a punto. Ahí está. Y ahora si se fijan, se forma una especie de ángulo entre la línea verde, que corresponde a la clavícula, y la línea amarilla, que corresponde a la escápula. Ese ángulo que se forma, aquí, se conoce como ángulo escapuloclavicular. Y su amplitud normal debe ser aproximadamente de 70 grados. Ahora, este ángulo se puede llegar a modificar cada que nosotros realizamos la antepulsión de hombro, es decir, empujamos el hombro hacia adelante, o cuando hacemos la retropulsión de hombro, cuando hacemos prácticamente el hombro hacia atrás, ¿vale? Cuando hacemos el hombro hacia adelante, el ángulo tiende a abrirse un poco más por el efecto que tiene la parrilla costal empujando a la escápula más hacia afuera. Cuando hacemos el movimiento de retropulsión, es decir, echamos el hombro hacia atrás, lo que hace el ángulo es cerrarse un poco más. Este ángulo escápulo-clavicular, pues precisamente, o la dinámica que tiene más bien el ángulo escápulo-clavicular, nos habla precisamente de la movilidad que puede llegar a tener la articulación acromioclavicular. Dicho eso, el movimiento de la articulación acromioclavicular es fundamental para que nuestro complejo de hombro pueda realizar todos los movimientos que conocemos. La rotación de hombro, tanto interna como externa, la flexión, la extensión, la abducción y la aducción, ¿vale? Ahora, si nosotros nos basamos en la vista posterior, vamos a mover tantito este. Podríamos observar que también ese triángulo, esa escápula, el borde lateral prácticamente de nuestra escápula también tiene cierta inclinación. Vamos a poner de nueva cuenta nuestro plano. Y para entender la inclinación que tiene la escápula como tal, vamos a tomar de referencia al eje transversal, nuevamente de lado a lado, y al borde lateral de la escápula. De color rojo, de nueva cuenta, van a ver ustedes a nuestro eje transversal. Ahí lo tienen en pantalla, la flecha roja.
Y el eje del borde lateral lo vamos a observar de color amarillo, que vendría prácticamente aquí. ¿Ok? De nueva cuenta se forma un ángulo entre la línea roja y la línea amarilla. Ese ángulo de inclinación del borde lateral respecto a nuestro eje transversal es aproximadamente de 45 grados. Y este movimiento es importante porque durante los movimientos del hombro, por ejemplo en la abducción, la escápula realiza un movimiento rotacional, es decir, gira ligeramente. Y cuando realiza ese giro, vamos a suponer que está moviéndose para hacer la ABD, el triangulito haría prácticamente esto. ¿Ok? Y entonces, ahora el eje de la línea amarilla lo vamos a poner como más clarito, más delgadito. Ahí está. Espérenme porque está en flecha. Aquí está. Ahí vendría esta flecha. Si se fijan, cuando la escápula rota ligeramente, este ángulo tiende a hacerse mucho más grande. Y entonces, ¿qué significa eso? Ok, aparte de que la escápula se puede mover adelante atrás, como vimos hace un instante, también se puede mover a manera de rotación. Cuando hacemos el movimiento de ABD, por ejemplo, repito, este grado de este ángulo de inclinación que teníamos de 45 grados tiende a hacerse más grande. Cuando nosotros hacemos la aducción, ese ángulo tiende a cerrarse todavía más, es decir, mide menos de 45 grados. Hay algunas situaciones, por ejemplo, la escápula alada, bajo la cual una contractura de nuestro músculo serrato anterior va a condicionar que precisamente nuestra escápula se encuentre rotada cuando el hombro se encuentra en reposo. Es decir, el ángulo mediría más de 45 grados con el hombro en posición prácticamente neutra. ¿Ok? Por eso es importante entender que la inclinación promedio pues es de 45 grados desde una vista posterior con respecto al borde lateral. Otro aspecto relevante en relación a la orientación espacial que puede tener el complejo articular del hombro es en relación a la cavidad glenoidea. Si bien hace unos instantes dijimos que era una superficie casi en su totalidad plana, pues a fin de cuentas es una superficie cóncava. Dicha concavidad se puede apreciar desde un punto de vista superior, un punto de vista anterior y de un punto de vista lateral. Para la vista superior vamos a quitar aquí todavía la clavícula, pero hay que identificar primero dónde está la glena. Entonces aquí la vamos a marcar rápidamente de color naranja. Prácticamente todo este espacio que ven aquí, esto es la glena. Ahora, ahí la observan ustedes casi plana por el modelo que estamos utilizando. En un hueso real, pues sí se alcanza a percibir un poco más esa concavidad. Pero bueno, para poder identificar esta, qué angulación tiene, hay que identificar el punto en el que inicia la cavidad glenoidea, que es prácticamente aquí, donde está la flecha de color naranja, y el punto donde termina la cavidad glenoidea, que es esta flecha de color verde, ¿ok? Punto donde inicia, donde termina. Segundo aspecto que hay que recordar, identificar para poder ver esa angulación de la cavidad glenoidea en la vista superior, pues es el eje que corresponde a la escápula como tal. En este caso lo van a apreciar ustedes como una flecha de color verde, ahí estaría. Y después lo que hay que hacer es el punto donde inicia la glena y donde termina la glena, trazar una recta que cruce con la flecha de color amarillo. ¿Ok? Primero vamos a unir punto donde inicia la cavidad glenoidea, ahí vendría, se cruza con la línea amarilla que corresponde al eje de la escápula y una flecha de color verde, aquí la tienen, que cruce o una prácticamente las otras dos, ¿ok? Entonces,
Ya que tenemos eso, si se fijan entre la línea de color naranja y entre la línea de color verde, de nueva cuenta se forma una especie de ángulo. Ese ángulo tiene una longitud o una medición aproximada de 50 grados. ¿Qué significa eso? La concavidad glenoidea en la vista superior tiene una angulación de 50 grados. Después, en la vista anterior, vamos a acomodarlo en la vista anterior, podemos observar que también es una estructura prácticamente cóncava. Digo, aquí es más apreciable. Y de nueva cuenta vamos a marcar el punto donde inicia la glena. Prácticamente sería esta flechita que van a ver aquí. Y donde termina la glena. En este punto de acá. ¿Ok? Ahora vamos a utilizar a nuestro eje transversal a la mitad de la glena, ¿sí? Esta flecha horizontal. Y repitiendo lo que habíamos hecho en la vista superior, a partir de donde inicia la glena, vamos a trazar una recta que cruce o intersecte con la línea amarilla, que es el eje transversal. Nos vamos a ponerla. Ahí está. Y lo mismo vamos a hacer para el punto donde finaliza la cavidad glenoidea. Entre las dos flechas, naranja y verde, de nueva cuenta se forma una angulación. Esa angulación es de 75 grados aproximadamente. Dicho eso, la cavidad glenoidea en la vista anterior tiene una concavidad de 75 grados. Y uno de los aspectos más interesantes acá es que si bien desde la vista anterior esa cavidad glenoidea es cóncava, la parte que presenta esta mayor concavidad, es decir, donde la cavidad glenoidea es menos plana, es en la parte inferior. Vamos a marcarlo aquí con esta línea de color rojo. La parte inferior de la cavidad glenoidea es más cóncava que la porción superior. Digo, aquí también se ve un poquito, digamos, a la misma altura, pero el hecho de que sea más cóncava en la parte de abajo tiene una función importante. Al inicio de la clase, cuando les contaba de desplazamientos angulares o desplazamientos lineales, les ponía de ejemplo la articulación glenohumeral. Y yo les decía, cuando tú haces la ABD, los primeros grados de movimiento son una rotación de la cabeza humeral con respecto a la glenoides, gira sobre ella. Pero cuando pasa cierto punto, la cabeza humeral tiende a hacer un desplazamiento lineal, es decir, se mueve en línea recta. ¿Hacia dónde se mueve? Pues hacia abajo por efecto de la fuerza de gravedad. Si eso fuera tan marcado, la cabeza humeral
prácticamente se saldría de la glena, pero eso no sucede. ¿Por qué no sucede? Pues porque precisamente la cavidad glenoidea es más cóncava en esta parte de abajo. Ese exceso de concavidad en la parte inferior de la glenoides le sirve como punto de apoyo a la cabeza humeral cuando hacemos los movimientos de ABD o de flexión más allá de los 90 grados. Es como un escaloncito que le permite quedarse ahí quieto, fijo y no colapsar o no salirse de la superficie articular como tal. Y bueno, en cuanto a la vista lateral de la glenoides, vamos a ponerla aquí, la traemos para acá, ahí está. Estamos observando la vista lateral. Lo que podemos decir es que es una superficie ovalada, ya la habíamos platicado. Si tomamos de referencia el eje sagital, vamos a ponerlo de color rojo. Ahí está nuestro eje sagital. Nos daríamos cuenta de que la glenoides está ligeramente inclinada hacia adelante. Aquí la literatura no marca ni reporta un ángulo en específico, pero vamos a ponerlo de esta manera, así. Ahí está. Está ligeramente inclinada entonces hacia adelante, ¿vale? Ahora, ¿qué sí es importante identificar acá? Como mencionaba hace un instante, la glenoides es una superficie ovalada, cuyo diámetro mayor, ya observamos, está más inclinado hacia la parte de adelante. Este es su diámetro mayor, ¿ok? Prácticamente de aquí. Y su diámetro menor, pues sería prácticamente este de aquí hacia acá. Dicho de otra manera, la glenoides es más alta que ancha, ¿ok? Su eje vertical, el de color amarillo, es más largo que su eje longitudinal, transversal, que sería el de color naranja, ¿vale? Nada más es como la característica importante. Recuerden que, ¿qué le va a dar la forma circular para que pueda ser congruente con la cabeza humeral? Pues todo lo que constituya a ese neoacetábulo, que vamos a ir describiendo más adelante. Y ya para concluir esta parte de osteología, solo nos queda un hueso por repasar. En este caso, pues es el húmero, ¿no? La otra parte que conforma la extremidad, o más bien la articulación glenohumeral. En este caso, la epífisis superior del húmero, perdón, es la que nos interesa para este complejo articular. Dicho eso, en la epífisis superior del húmero, nosotros vamos a encontrar también una cara anterior, una cara posterior. Sin embargo, acá podemos resumir a superficies concretas que nos van a representar cierta utilidad. Vamos a tener nuestra cabeza humeral, que es prácticamente una superficie esférica, que ya como podrán observar, pues es poco congruente con la glena de nuestra escápula, que está unido al resto de la epífisis por medio de un cuello anatómico, que lo alcanzan ustedes a ver aquí, y por detrás de ese cuello anatómico vamos a encontrar dos tubérculos, un tubérculo mayor, que antes era conocido como troquíter, y un tubérculo menor, que antes era conocido como troquín. Entre estos dos tubérculos vamos a encontrar un pequeño canal, que se puede conocer como surco intertubercular o bien como surco o canal bicipital. Se le conoce de esa manera porque ahí es donde pasa prácticamente nuestro bíceps braquial, ¿vale? Por lo que en la cara anterior de la epífisis superior del húmero, a nivel del tubérculo mayor, en su cara superior, vamos a encontrar la inserción de nuestro músculo supraespinoso. Y en nuestro tubérculo menor,
igual en la parte anterior de la epífisis superior del húmero, vamos a encontrar la inserción ahora de nuestro músculo subescapular. Mientras que en la parte posterior de la epífisis superior del húmero, de nueva cuenta por la parte superior encontraríamos al supraespinoso y justo por debajo de él, ahora sí específicamente en la parte posterior del tubérculo mayor, vamos a encontrar la inserción del músculo infraespinoso. Lo estoy marcando en este momento de color rojo. Y por debajo de ese infraespinoso vamos a encontrar ahora la inserción de nuestro músculo redondo menor. Entonces, ambos puntos de inserción se van a encontrar en la cara posterior del tubérculo mayor, en la epífisis superior de nuestro húmero. Estos cuatro que acabo de mencionar prácticamente son los músculos del manguito rotador. Y esos músculos del manguito rotador van a ser los que junto con la apófisis coronoides, coracoides y el acromion constituyan el neoacetábulo. Prácticamente es un manguito porque va a envolver a toda la cabeza humeral y la va a mantener fija contra la cavidad glenoidea. Ya más hacia abajo, pues podemos encontrar algunas otras inserciones musculares que como tal no vamos a platicar tanto de ellas en este momento porque las vamos a retomar más adelante cuando analicemos los movimientos que puede generar el hombro a partir de los músculos que trabajan en este segmento. Dicho eso, la cabeza humeral, o bueno, la epífisis superior del húmero como tal, también tiene cierta orientación en el espacio. Si la glena tiene que estar posicionada de esa manera para que pueda ser funcional, entonces la cabeza o la epífisis superior de nuestro húmero también tiene que tener cierta disposición en torno al espacio. Aquí vamos a encontrar que se van a formar dos ángulos, uno desde la vista anterior, que es el ángulo cérvico-diaficiario, y uno desde la vista superior, que se conoce como ángulo de retroversión de la cabeza humeral. Entonces, para el ángulo cérvico-diaficiario hay que tomar en cuenta dos ejes. En este caso, los ejes que nos interesan, pues el mismo nombre lo dice, ¿no? Uno es el de prácticamente el cérvix, cuello, el cuello anatómico y la cabeza humeral. Diaficiario, todo el eje de la diáfisis de nuestro húmero. Entonces, con una línea de color naranja, van a ver ustedes al eje de la diáfisis humeral. Y con una línea de color verde, van a apreciar ustedes al eje de el cuello y la cabeza humeral. Nada más que déjenme ver por qué no pinta. Ahí está. Ok. De nueva cuenta, entre esos dos ejes, entre el eje del cuello y cabeza, se cruzan con el eje de la diáfisis y forman un pequeño, o bueno, más bien un ángulo bastante grande, que este va a ser prácticamente nuestro ángulo cérvico-diaficiario y tiene una amplitud de 130 grados. Entonces aquí lo voy a anotar, se llama ángulo cérvico diaficiario. Y ese ángulo pues sirve precisamente para que la cabeza humeral pueda coaptar o unirse de manera apropiada con la cavidad glenoidea. Si ese ángulo no existiese o si ese ángulo no tuviera esta longitud que tiene, pues prácticamente la movilidad de la articulación glenohumeral se vería bastante limitada. Ahora también tengan en cuenta que es un ángulo que se forma y tiene esta amplitud
debido a que prácticamente toda la extremidad superior está prácticamente colgando y siempre está expuesta hacia lo que es la fuerza de gravedad. Entonces también por eso se da la formación de este ángulo cérvico diaficiario. Y como habíamos visto hace unos instantes, la cavidad glenoidea era una superficie que estaba prácticamente orientada hacia anterior y hacia afuera. Dicho eso, si nosotros nos vamos a la vista superior de la epífisis superior de nuestro húmero, déjenme la pongo, nada más, ahí está, posicionada un poquito. Ok, se las voy a dejar así, nada más para que no pierdan la referencia. Acá quedó el plano anterior, se pueden dar cuenta por la paleta humeral. Todo esto es la paleta humeral en su vista anterior. Esto es posterior. Esto es lateral. Y esto es medial. Para analizar este ángulo desde la vista superior, se le conoce como ángulo de retroversión, es decir, la cabeza humeral está ligeramente inclinada hacia atrás. Aquí un poquito por la cuestión de perspectiva, que quedó como ligeramente inclinado. El eje transversal, si tomamos de referencia todo esto, queda un poquito inclinado. Es decir, queda de la siguiente manera. Nada más déjenme borrar esto y poner la flecha. Queda ligeramente inclinado, de esta manera, ¿va? Estamos tomando como referencia de posicionamiento la paleta humeral, entonces ahí ya está bien alineado. Y con color verde vamos a ver el eje de nueva cuenta del cuello y la cabeza humeral. Entonces estas están ligeramente inclinadas hacia la parte de atrás. Repito, la línea de color naranja es el eje transversal. Está un poquito chueco por la perspectiva en la que quedó acomodado el esquema. Y la línea de color verde indica el eje de la cabeza y el cuello humeral. Están ligeramente inclinados hacia atrás a 38 grados de ese eje transversal. Es decir, el ángulo de retroversión es de 38 grados y significa que la cabeza humeral está inclinada hacia atrás. Entonces, ahora sí ya tiene sentido. La glena está ligeramente orientada para adelante y hacia lateral. En el caso de la cabeza humeral, pues tiene que estar inclinada hacia atrás para poder coaptar o unirse de manera apropiada con la cavidad glenoidea. Bueno, aquí tienen lo que estábamos viendo hace unos instantes en el modelo anatómico, pero por esta sesión vamos a concluir aquí. Esta semana va a ser lo que vamos a analizar. Recuerden que si tienen dudas, nos vemos el día viernes a las 6 de la tarde para consultar todo lo que hayamos visto durante esta semana, ¿vale? Cuídense y espero que tengan una bonita semana, ¿vale? Bye.